Dice Joan que el capitalismo ha fracasado. ¿De qué manera sobrevive? El fracaso del capitalismo era previsible desde el momento en que Adam Smith y los diversos teóricos del capitalismo sometieron la economía a la ley de la oferta y la demanda. La irracionalidad de dicho planteamiento llevaba implícito el fracaso. Si eres listo puedes ganar, decía, pero ser listo no es lo mismo que ser inteligente. Ser listo significa que cuantos menos escrúpulos tengas y más criminal seas, mejor accederás a la riqueza. La prueba de ello está en que la élite ha utilizado permanentemente el crimen para quedarse con lo de todos. Con la violencia conquistó el dinero y este le permitió el dominio de la ley y de la policía con las que se impone a la población. Además, desde el principio, la élite tuvo un especial interés en preservar la herencia para acumular ilimitadamente y la prescripción de los delitos para hacerlo impunemente. En tales condiciones, un recién nacido se encuentra en un entorno ya organizado en el que, además, no ha podido escoger ni el lugar de nacimiento, ni sus capacidades, ni a sus progenitores. Aquello que posee genética y patrimonialmente sin mérito ni demérito alguno se llama herencia. La herencia genética cuenta poco porque las diferencias entre humanos son escasas en condiciones normales y porque la experiencia nos muestra la frecuente ineptitud de los componentes de la élite adinerada, mientras ingentes masas de seres humanos con iguales o mayores capacidades se mueren de hambre. En cuanto a la herencia patrimonial, dos recién nacidos, desnudos y desvalidos, se van a encontrar sin haber intervenido en nada, uno en medio de la opulencia porque su familia es rica y el otro en la miseria más absoluta porque su familia es pobre. Peor todavía, vivirá mucho mejor el perro de la familia rica que el niño de la pobre. Pero eso es monstruoso. Bueno, califícalo como quieras, pero la élite necesita la herencia y la prescripción de los delitos para ser coherente con su práctica de acumulación y expolio de los demás, porque le permiten mantener la diferencia de clases y seguir esquilmando a la mayoría a través de generaciones de forma impune. Analiza la élite española y verás de dónde proviene su riqueza: de los latifundios expropiados a los árabes, de negocios sucios hechos en connivencia con el Estado y de sueldos exagerados en la banca y en las multinacionales. Me dirás que también existen fortunas procedentes de negocios muy rentables. Es cierto, también existen estos ricos, pero son muy pocos y habría que analizar cómo lo hicieron. Todos sabemos que trabajando nadie se hace rico. Anualmente se constituyen cientos de miles de empresas. Sin embargo, la inmensa mayoría no supera el tercer año. Este despilfarro de esfuerzos humanos y materias primas ya es algo irracional en sí mismo. Piensa en cuántos ricos conoces y constatarás que la inmensa mayoría ha heredado su fortuna. Pero claro, necesitan la prescripción de los delitos porque si además del patrimonio se heredarán las culpas, la descendencia acabaría en la cárcel o colgando de una cuerda. Entiendo lo que dices, pero también los pobres pasan a sus descendientes lo poco que tienen. Eso justificaría la herencia. Claro, a la gente le preocupa el discurso que cuestiona la propiedad privada, porque legítimamente reclama la propiedad de aquello que produce o compra con el sudor de su frente. Precisamente la injusticia de la herencia radica en eso, en pasar la propiedad a otra persona que no ha participado en el esfuerzo por conseguirla. En realidad, lo que se cuestiona no es la propiedad privada, sino la herencia. La justicia, la paz y la felicidad serán imposibles en la tierra mientras no entendamos que los derechos de las personas surgen de su condición de seres humanos y del esfuerzo de cada uno, independientemente del resultado, porque afortunadamente no todos somos iguales.
nos han hecho olvidar que la sociedad se compone de un grupo de seres humanos semejantes, con necesidades parecidas, que ellos mismos deben satisfacer con obligaciones y derechos similares. Hay que añadir un nuevo artículo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los pueblos tienen el derecho y el deber de prohibir la pobreza, acabar con los ricos y extinguir a los ambiciosos, asesinando a quienes les matan de angustia y de hambre. Supongo que la élite tendrá razones y teorías que justifiquen la herencia. Por supuesto, mira lo que dijo Milton Friedman, uno de los teóricos estrella del neoliberalismo. Así como la propiedad que cada persona tiene de su trabajo es la base fundamental de todas las demás propiedades, también es la más sagrada e inviolable. Digo yo que si la propiedad del trabajo es algo tan fundamental, sagrado e inviolable, ¿cómo se explica que el sistema capitalista nunca lo haya respetado? Porque exige porcentajes crecientes de parados sin esperanza de encontrar trabajo. Si la herencia únicamente ha servido para dar ventajas a la descendencia, ¿dónde coño se metieron los derechos individuales, la libertad y la competencia de los capitalistas? Deduzco que el capitalismo es incompatible con el bienestar humano. ¿Es eso? Con los capitalistas coincidimos en que el fin último de todo cuanto hacemos es nuestro bienestar personal. Pero a partir de aquí nuestra divergencia es absoluta. Mientras ellos piensan en la humanidad como un conjunto de individuos insolidarios compitiendo por la comida y la riqueza, nosotros pensamos que el individuo no es nada sin la sociedad en la que vive. Es la sociedad la que nos permite formarnos, adquirir el conocimiento y la experiencia de generaciones anteriores, aprovechar las infraestructuras y los avances técnicos que ellos nos legaron. La ética y la moral no son nada sin la sociedad, y el individuo tampoco, porque una célula no es nada sin el cuerpo en el que se multiplica. ¿Existe alguien que todavía ignore la muerte por hambre de un niño menor de 10 años cada 5 segundos en la Tierra? ¿O que cada segundo mueren varias personas por causas relacionadas con la miseria, más de 100.000 diarias? La catástrofe social y humana que muestran dichas cifras solo es comparable con la masiva sobreexplotación del ecosistema global que conduce a la extinción de la vida. Para resolver este desastre planetario es necesario eliminar a la élite y sustituir el capitalismo por un nuevo sistema similarista. Por eso, antes de que entremos en un proceso violento, convoco a la población a salir a la calle y a no dejarla hasta conseguir los siguientes objetivos: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas, los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.